A las 8:17 de la mañana seguimos con nuestra ronda de comentarios y es el turno del periodista joven. Muy buen día para don Cristian Cabrera. Buenos días, República Dominicana. Aquí estamos, sábado 8 de octubre, año 2022. Octubre, septiembre, noviembre. 3 meses que faltan. Sí, en 3 meses usted tendrá el doble sueldo en sus manos. Ya lo debe, lo más probable. La crisis le ha dado tan duro que lo debe porque se ríe ella. Señores, miren, yo quiero tratar hoy 2 temas fundamentalmente. Uno de ellos vinculado, y este lo dejaré al final, al tema de la solicitud hecha ayer por el gobierno haitiano de intervención en su territorio. Formal solicitud de intervención en su territorio. Y el primero de los que abordaré sobre el giro de comunicación que ha dado el gobierno relativo a los temas de corrupción administrativa. Iniciando por ahí, esta semana muchos vieron la información de que el exdiputado y director pasado de Comunidad Digna, que ahora tiene por nombre Comunidad Segura, Juan Maldonado Castro, fue liberado luego de habérsele variado medida de coerción en un proceso que se le sigue donde la principal acusación es el lavado de activos y que incluso, según el relato que al momento de su arresto fue puesto sobre la mesa, él junto al diputado del Partido Revolucionario Dominicano, ¿cómo es Niñín? ¿Cómo es Quiquín? No sé, así lo conocen. Que nada ha pasado con él y que las investigaciones quedaron ahí. Sí, resulta que había tratado de burlar a las autoridades en un proceso de posible detención de este. Resulta que el honorable, o pasado honorable, porque ya no es diputado, fue liberado o fue enviado a su vivienda, una variación de la medida de coerción. Algo relativamente natural si no hay la fortaleza necesaria en el expediente y si el tiempo ha pasado para que ocurra lo antes señalado. ¿Dónde yo quiero hacer énfasis? Miren, resulta que el gobierno ha dado un giro tan abrupto, casi ha doblado en un respecto a su discurso del Ministerio Público Independiente, de la justicia transparente, de los hechos de corrupción y cómo estos son atacados, en la misma proporción en que han crecido los casos de corrupción y los señalamientos hacia funcionarios del gobierno. Y digo esto porque ya no son 1 o 2 o 3 quizás los funcionarios del gobierno que han estado envueltos en escándalos o que han sido incluso destituidos de sus funciones por algunos cuestionamientos. Lo voy a dejar en cuestionamientos como categorización de lo que se ha cometido, para no pecar de acusador sin sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada. Y resulta que en ese camino ya el gobierno no es un gobierno pro justicia independiente. Ya el gobierno se ha olvidado de prestar atención a eso que tanto, según lo que había dicho desde el proceso de campaña electoral hasta ahora, tanto se había anhelado. Ya el gobierno ha dejado de lado las preocupaciones de casos de corrupción en República Dominicana y sobre todo el accionar contra sus funcionarios, porque apenas hay uno que realmente está en justicia siguiéndole un caso, que es el caso de Luis Michel Dicen, pasado director de la Lotería Nacional. Pero el resto de la estela de funcionarios que han sido señalados, contra ellos no se ha procedido. No hay un funcionario preso fuera de Luis Michel Dicen, pese a pruebas contundentes y la supuesta libertad que tiene el Ministerio Público de actuar en estos casos, que yo no la creo. Yo creo que hay personas con criterios independientes, pero que el Ministerio Público como tal no es independiente, que son 2 cosas diferentes. Y bueno, para recordarle algunos nombres, ya nos olvidamos de Cecilio Rodríguez y el caso de presunta corrupción en el INAVIE con los alimentos, o nos olvidamos
de los señalamientos a Kimberly o de la ministra de la Juventud que le sucedió? ¿O ya nos olvidamos también de las acusaciones que ha habido sobre el tema de la salud y el manejo de la pandemia, que va desde jeringuillas hasta contrataciones con intermediarios para las vacunas? Bueno, porque si eso lo olvidamos, nosotros debemos revisarnos. O ya dejamos de lado el caso de Impostón y Adán Peguero. A lo que voy es que fundamentalmente la clase política dominicana tiene que revisarse. Y fíjense cómo ahora, con la Cámara de Cuentas pseudo independiente, y digo pseudo independiente porque ahí todo el mundo fue con un padrino político, los dos hombres que están ahí son del PRM y algunas de las mujeres responden a los intereses de la oposición. Fue un reparto tal cual se ha hecho prácticamente en toda la historia de República Dominicana. Entonces, aquí no podemos decir y pretender e entender que la independencia es de la boca para afuera. No, la independencia es con hechos. Y que, por cierto, como señalé la pasada semana, si hay tanto interés de empujar la independencia del sistema de justicia, porque le reducen el presupuesto los montos que serán entregados en 2023. Porque la independencia primero debe ser económica para luego ser de pensamiento y de criterio. ¿O acaso usted, y lo digo en términos personales, no le aguanta en muchos casos momentos incómodos a sus jefes porque no tiene otra entrada y tiene que dar alimento a los hijos suyos en su casa? Ah, pero si le llega un dinerito extra, usted lo manda a bañar al jefe, porque esa independencia económica es la que a su vez repercute en la mayoría de los casos, no en la totalidad de ellos, en la independencia de criterios y de accionar. Entonces, ya usted ve ahí cómo la evolución del discurso del gobierno termina resultando en una involución para la gente. En lo relativo a Haití, ayer muchos pudieron ver también la solicitud que hace el gobierno de Haití sobre la intervención de su territorio, un llamado que hace a la comunidad internacional y que a quien se le pega la bola primero es a Estados Unidos de América, por ser dentro del hemisferio quien ha asumido la tutela de la mayoría de los casos que se presentan en el territorio dominicano. De manera que cualquier solicitud en esa dirección iría acompañada de los organismos que se entienden son los responsables de la administración de Haití. Y ayer, viernes 7 de octubre, en una publicación de lo que vendría a ser la Gaceta Oficial de Haití, se solicita esto con el respaldo del gabinete completo de la administración actual o de lo que queda de la administración de Haití. El Ministerio de Cultura de la Comunicación, el de Planificación y de la Cooperación Externa, Ministerio de Interior, de Justicia, de Economía y Finanzas, de Trabajo Público, Transporte y Comunicaciones, Medio Ambiente, entre otros. Y muchos dirán que quizás esto sea el principio del fin al momento que se vive en Haití del caos. Yo tengo mis cuestionamientos. Aunque yo estoy claro de que no habrá forma de llegar al orden en Haití sin previamente aplicar la fuerza para organizar el territorio, porque usted no hace nada convocando elecciones ahora, usted no hace nada organizando el Estado ahora cuando el poder verdadero no está en manos del Estado, está en manos de un grupo de vándalos que tiene el interés de seguir aumentando su dominio en el territorio y que no es la primera vez que ocurre en Haití, históricamente ha sido así. Cuando se dice que se solicita la intervención de la comunidad internacional en el territorio, me recuerda a las más de 6 intervenciones fracasadas que ha tenido Haití en los últimos 100 años. Son más de 6 los fracasos que ha tenido Haití
en términos de intervenciones. Y aunque el sentimiento, reitero, es encontrado, porque por un lado Haití tiene claro el planteamiento de que ya está en incapacidad de solucionar el problema por sí mismo, al menos las autoridades así lo reconocen. Por otro lado, podemos vernos en una encrucijada donde pensemos que está la solución a la vuelta de la esquina y sea una repetición del capítulo más cercano, que fue la presencia de la MINUSTAH en ese territorio. Y le acuerdo algunos ejemplos. La intervención del 15 al 34 de los Estados Unidos directa, en una época donde las intervenciones eran muy comunes en América Latina. O la intervención de la UNMI, una misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, que fue del 93 al 96, pero que no bien habían concluido, le enviaron la UNSMI, con S, una misión de las Naciones Unidas que duró un periodo de 7 meses aproximadamente, del 96 al 97. O la United Nations Peacekeeping en el año 97. No bien había concluido la misión anterior señalada, de agosto a septiembre, y que tenía como propósito supuestamente organizar la policía de ese país. Pero también está la MINUPUB en el año 97, en noviembre del 97, donde tampoco hubo resultados positivos. Haití, con todas estas intervenciones, tuvo apenas un despegue de 0.017 en el índice de desarrollo humano y no llegó ni siquiera al 0.5%. Es decir, no pudo escalar con todas esas intervenciones la calidad de vida de la gente que ahí reside. Entonces, indiscutiblemente yo creo que la solución no estará ahí. Yo he hecho un planteamiento en alguna medida radical y yo entiendo que la solución de Haití solo la tiene China. Solo el interés de China puede en alguna medida solucionar el problema que Haití tiene hoy. Usted dirá, ¿cómo China va a solucionar eso? Bueno, lo primero es que Canadá y Estados Unidos han demostrado que no tienen ni el interés ni la posibilidad de ofrecer un resultado positivo en Haití. Francia está en la misma tesitura. Sin embargo, China busca expandirse en América Latina y busca aumentar su influencia en este hemisferio. Solo el interés manifiesto de China puede reavivar la llama de Estados Unidos para accionar en una situación como esa. ¿Y cómo? Bueno, China tener grandes intereses en Haití significaría poder colocar su poderío militar, su poderío económico a 1,000 kilómetros de la frontera terrestre de Estados Unidos. Y no es verdad que Estados Unidos va a permitir eso. Prefiere desarrollar 1000 veces Haití. Porque si no lo ha permitido con Cuba en aquella crisis de los misiles que hubo, si no lo permitió cuando se comenzó a desarrollar movimientos de insurrección en América Latina, en territorios de Sudamérica y de Centroamérica, mucho más difícil será permitir que China lo haga. Pero si China manifiesta el interés, eso puede despertar las alarmas en Estados Unidos y provocar que vuelque su mirada hacia esa zona que ha sido devastada totalmente en el tiempo y que incluso bastante intereses, bastante renta le ha dado a Estados Unidos, incluso lo mismo que ellos han donado. Si no, busque cómo resultaron las finanzas de muchas organizaciones no gubernamentales y grupos empresariales en Haití luego del terremoto. Donaban por un lado y las organizaciones volvían hacia atrás el dinero por otro lado. Entonces, yo creo que sí y solo sí, la atención de China generaría ese nivel de posibles soluciones que llevaría a que Haití sea una envidia, tanto por el tema geopolítico como por el tema de organización que han demostrado los asiáticos, y ejemplos como el de Japón y el de la misma China están, que en menos de un siglo han logrado despegar sus territorios. Cambio y fuera.